Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe López Toro, soy del curso 804 y hoy vamos a hablar sobre el principio de Pascal y Arquímedes y también vamos a hacer un laboratorio virtual sobre ello. Eh, bueno, comenzamos con Arquímedes y la corona de Hierón. Bueno, esta es la introducción. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Estas características de la materia ya fueron estudiadas desde antiguamente. Hierón II, el rey de Siracusa en el siglo III a.C. y pariente de Arquímedes, tenía suficiente confianza en él para plantearle problemas aparentemente imposibles. Cierto orfebrero le había fabricado una corona de oro. El rey no estaba muy seguro de que el artesano hubiese obrado rectamente. Podría haberse guardado parte del oro que le había entregado y haberlo sustituido por plata o cobre. Así que Hierón encargó a Arquímedes averiguar si la corona de oro era de oro puro. Arquímedes no sabía qué hacer. El cobre y la plata eran más ligeros que el oro. Si el orfebre hubiese añadido cualquier de estos metales en la corona, ocuparía un espacio mayor en el de un peso equivalente de oro. Eh, Conociendo el espacio ocupado por la corona, es decir, su volumen, podría contestar a Hierón. Lo que no sabía era cómo averiguar el volumen de la corona. Arquímedes siguió dando vueltas al problema en los baños públicos. De pronto se puso en pie como impulsado por su resorte. Se había dado cuenta de que su cuerpo desplazaba agua fuera de la bañera. El volumen de agua desplazado tenía que ser igual al volumen de su cuerpo. Para averiguar el volumen en cualquier cosa, bastaba con medir el volumen del agua que desplazaba. Arquímedes corrió a casa gritando una y otra vez: lo encontré, lo encontré. Llenó de agua un recipiente, metió la corona y midió el volumen de agua desplazada. Luego hizo lo propio con un peso igual de oro puro. El volumen desplazado era menor. El oro de la corona había sido mezclado con un metal más ligero, lo cual le daba un volumen mayor. El rey ordenó ejecutar al orfebrero. Bueno, ese es el experimento interactivo. Bueno, acá tenemos la corona de hierón y pues el contrapeso de oro puro. Bueno, el primer ejercicio dice: coloca la corona y el trozo de oro cada uno en un platillo de la balanza. Cuando éstas se equilibren nos indica que A. Ambos cuerpos tienen el mismo volumen. B. Ambos cuerpos están hechos del mismo material. C. Ambos tienen la misma cantidad de oro. D. Ambos cuerpos tienen la misma masa. Em, yo creería que es la C. Ambos cuerpos. Ah, no, 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 perdón. Es la D. Ambos cuerpos tienen la misma masa. Bueno, la marcamos. El segundo ejercicio dice: añade un cuerpo a uno de los recipientes con agua y observa lo que ocurre. Bueno, metemos uno, que es la corona. La subida del nivel del líquido se puede explicar porque eh, A. El agua sube debido al peso del cuerpo introducido. B. El volumen del cuerpo introducido desplaza un volumen equivalente de agua. C. La masa del cuerpo introducido desplaza una masa equivalente de agua. D. La subida del nivel del líquido depende de la composición del cuerpo introducido. Yo creo que es la B. El volumen del cuerpo introducido desplaza un volumen equivalente de agua. Tras comprobar el,
que la corona y el trozo de oro 2005 gramos equilibra la balanza, añádelos cada uno a un recipiente de agua y observa la subida de los niveles del líquido. ¿Qué se puede deducir? Bueno, pues aquí ya lo hice desde el anterior ejercicio, que tienen distinto volumen. De los resultados anteriores podemos deducir que eh, de los de que la corona es de oro. La corona puede ser de oro puro, pues tienen la misma masa que el contrapeso de oro. Si la corona no puede ser de oro, pues no tiene igual volumen que el contrapeso de oro. D, la corona no puede ser de oro puro, pues no tiene igual masa que el contrapeso de oro. Yo creo que es la C. La corona no puede ser de oro puro, pues no tiene igual volumen que el contrapeso de oro. Si el trozo de oro no está sobre su estante, arrástralo hasta él y mueve el deslizador hacia la derecha. Aumenta el tamaño del trozo hasta los 2500 gramos y añádele un recipiente de agua y la corona al otro. Añádele las afirmaciones correctas. Pues acá ponemos el, el cosito ese de oro y lo subimos al máximo y ahora lo metemos otra vez al agua. Em, bueno, la dice, ambos cuerpos tienen distinta masa. Ambos cuerpos desplazan el mismo volumen de agua. C. Ambos cuerpos tienen distinto volumen. D. Ambos cuerpos pesan lo mismo. E. Ambos cuerpos tienen el mismo volumen. Yo creo que es, ambos cuerpos tienen distinta masa, ambos cuerpos desplazan el mismo volumen de agua y la E, ambos cuerpos tienen el mismo volumen. Pues vamos a ver mi calificación. Pues dice que acerté 5 y 0 que no acerté. O sea, tuve 5 de 5. Bueno, seguimos al siguiente ejercicio, que es presión hidrostática, principio de Pascal. Bueno, comenzamos con la introducción de este. Cuando te sumerges en una alberca, en un lago o en el mar, es probable que se tapen los oídos. Esto sucede porque la presión dentro del agua no es la misma de afuera de ella. Veamos por qué sucede esto. Para simplificar el estudio, vamos a suponer que el agua está en reposo, es decir, no existe corrientes que te hagan pasar un mal rato. Antes de empezar va un breviario cultural. En la superficie de la Tierra sientes una presión bajo la que estás acostumbrado a vivir. Tu cuerpo está adaptado perfectamente para soportarla, sin tener consecuencias negativas. Aunque es tan pequeña, sobre tu cabeza cargas una columna de aire enorme del tamaño de la atmósfera terrestre. Lo bueno es que el aire es ligero por el tamaño que la columna es de casi 100 kilómetros. Se concentra el 75% de su masa. Esto es, esto es, entre más alto te vayas, menos aire cargas sobre la cabeza. La presión atmosférica a nivel del mar se denomina P0 y tiene un valor de una atmósfera, que es equivalente a 101.325 pascales o 101.3 pascales. Bueno, vamos a entrar al ejercicio. Bueno, y dice, eh, para comenzar, llenar la alberca con agua. El control de densidad debe estar en 1000. Pues la llenamos toda y pues la densidad del líquido ya está en 1000. En 1000 kilogramos sobre metros cúbicos o cubo al cuadrado.
Bueno, trabaja primero con la gravedad que hay sobre la superficie de la Tierra, que es de 9,8. Pues ya está. Ahí la superficie, la gravedad, perdón. Arrastra los manómetros para que obtengas el valor de la presión a diferentes profundidades y registra tus observaciones en la tabla. Pues aquí vemos que nos piden que la pongamos en la superficie en 1 metro de profundidad y en 2 metros de profundidad y en 3 metros de profundidad. Ahora seguimos a marcar todos. El de la superficie siempre va a ser 1,30. El de 1 metro de profundidad será de 11,10. Del de 2 metros será de 120,90. El de 3 metros será de 130,70. Bueno, es lógico tu resultado, ¿no crees? Más abajo se mida, la presión será mayor por la cantidad de agua que hay sobre el punto de medición. Pero, ¿qué tan mayor? Ya vimos que la profundidad influye en la medida. ¿Podrías saber cuánto aumenta por cada metro de profundidad? Observando la tabla queda claro que con esa densidad y ese valor de la gravedad del cálculo es muy sencillo. Aumenta 9,8 pascales cada metro. Esto, significa que la presión es diferente proporcional a la profundidad. Ahora cambian los valores de la densidad sin variar el valor de la gravedad. Como ya sabes que la presión aumenta con la profundidad, para averiguar cómo varía con respecto a la densidad, pon un manómetro en la superficie y otro en 2 metros más abajo. Entonces quitamos el de 1 metro y el de 3 metros de profundidad. Por cierto, ¿ya notaste que pasa si corres el manómetro sobre alguna de las líneas punteadas sin subirlo ni bajarlo? Pues ya aquí tenemos la tabla. Bueno, comencemos. Bueno, la presión acá nos piden que lo pongamos la densidad del líquido en 700. Eso estamos haciendo. Bueno, en la superficie va a ser de 101,30 y en la de 2 metros será de 115,02. Bueno, ahora nos piden que la pongamos en 950. eh, bueno, la vamos a poner ahí. Bueno, sigue siendo lo mismo en la superficie de 100,30. En 2 metros es de 119,90. Bueno, ahora pide que lo pongamos en 1200. Eso vamos a hacer. Eh, mm, bueno, la vamos a dejar ahí porque no se puede. En la superficie sigue siendo de 100,30, 101,30. En la de 2 metros es de 124,88. Ahora nos piden que lo pongamos al máximo, 1420. Bueno, sigue siendo la misma, 101,30 y en la de 2 metros es de 129,13. Observa que la superficie de la alberca, la presión no cambia. El monómetro siempre mide la presión atmosférica, que es de 101,30 pascales. Y poco cambia el valor de la presión si la mides a la misma profundidad, aunque acerques o alejes el manómetro de las paredes laterales. En el punto de abajo sí que
observamos cambios. A menor densidad, menor presión y a mayor densidad, mayor presión. Es decir, la presión es directamente proporcional a la densidad del líquido y es la misma en todos los puntos que tengan la misma profundidad. Ahora solo nos faltan saber cómo varía la presión con respecto a la gravedad. Llena la alberca con miel que tiene una densidad de 1420. Ah, bueno, ahí ya está en 1420. Y mide la presión en dos puntos, variando la aceleración de la gravedad. Bueno, nos piden que la pongamos en uno la gravedad, lo que nos da en la superficie una presión de 101.30. Eh, la de 2 metros nos da 104.14. Ahora nos piden que la pongamos en 5. Ahí la vamos a poner. Bueno, sigue siendo la misma. De una vez voy a poner todas porque pues igual no cambia el resultado. Entonces pues vamos a saltarnos ese paso. Ya listo. Bueno, en 2 metros en 5 en gravedad de 5 es de 116.35. Ahora nos piden que la subamos a 12. eh, bueno, la vamos a dejar ahí. Es de 135.38. Ahora nos piden que lo pongamos al máximo en 20. Es de 158.10. Otra vez el mismo caso. La presión no varía en la superficie, pero sí aumenta al incrementar el valor de la gravedad. Con estos tres experimentos ya puedes comprender la relación matemática que te permite conocer la presión hidrostática en cualquier punto dentro de un líquido. Presión igual a P0 más PGH. Esta expresión se lee así: la presión en un punto dentro de un líquido es igual a la presión en la superficie más el producto de la densidad por la gravedad por la profundidad. Hacemos un poco de matemáticas. eh, bueno, ¿qué? Mm, Si F igual a ma, y en este caso la aceleración es la gravedad y P es igual a F sobre A. Entonces P es igual a mg sobre A. Como ya sabes, B es igual a AH y entonces A es igual a B sobre H. Sustituyendo tenemos que la presión es P igual a mg sobre B sobre H, que es lo mismo que P igual y que es lo mismo que presión es igual a PGH sobre B. Pero ya sabemos que la densidad es P sobre M sobre B. Por lo tanto, la presión dentro del líquido es P igual a PGH, y lo único que tenemos que hacer es sumarle la presión atmosférica. Bueno, seguimos con el otro ejercicio, que es sobre la masa, el volumen, la densidad y la temperatura. Bueno, la masa. Hemos definido que materia, todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. En el sistema métrico, las unidades utilizadas para medir la masa son normalmente los gramos, kilogramos o miligramos, aunque la unidad fundamental de la masa es el kilogramo. El sistema de múltiplos y submúltiplos se establece a partir del gramo. Hablando con propiedad,
Hay que distinguir entre masa y peso. Masa es una medida de la cantidad y materia de un objeto. Peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre el objeto. Para medir la masa de los objetos se utiliza balanzas. Uno de los dos tipos más utilizados en el laboratorio es la balanza de platillos, que permite hallar la masa desconocida de un cuerpo comparada con una masa conocida. Consiste en un cierto número de pesas. Consta de un soporte sobre el que se sostiene una barra de la que cuelga los platillos. En el punto medio de la barra se halla una aguja llamada fiel. El objeto que se quiere pesar se coloca en uno de los platillos y se va colocando pesas de masa conocidas en el otro platillo hasta que el fiel indique que la balanza está equilibrada. Experimento interactivo. Bueno, primer ejercicio. Medir la masa de la esfera. Coloca la esfera de color oscuro en uno de los platillos de la balanza, arrastrándola con el ratón. Utiliza la balanza añadiendo pesas en el otro platillo. Pues vamos a comenzar. Ahí vemos que el 50 gramos es más pesado, entonces le voy a colocar uno de 25 y le voy a empezar a sumar de 10. Ahí ya tenemos unos 45 y pues voy a empezar a colocar de uno en uno. Vemos que en 46 ya se equilibra, bueno, se va equilibrando. Entonces la masa de la esfera es de 46 gramos. Comprobar dice correcto, el objeto tiene una masa de 46 gramos. Bueno, seguimos con el otro que dice medir la masa de la muestra de oro. Retira la esfera del platillo, si no lo has hecho ya, y añade el otro objeto. Sigue el mismo procedimiento en el caso anterior para hallar su masa. Bueno, colocamos el oro, retiramos todos estos para ir sumando poco a poco. Sumamos el de 50, 9.25 y vemos que es demasiado pesado, entonces lo retiro. Voy sumando de 10 en 10, se va equilibrando, pero todavía sigue siendo muy pesado. Entonces tocará con uno de 5 y unos pocos de 1. Vemos que ahí ya se va equilibrando con 58. Comprobar. Correcto, el objeto tiene una masa de 58 gramos. Bueno, ahí ya hicimos el ejercicio de la masa. Vamos con el siguiente que es problema. Medir la masa de líquidos. En la página anterior has podido medir la masa de objetos sólidos utilizando una balanza. Se trata de ahora de medir la masa de un equilibrio. En el siguiente experimento interactivo, intenta averiguar la masa del líquido contenido en el recipiente. Bueno, experimento interactivo. Primer ejercicio. Medir la masa del líquido en el vaso. Si es necesario, repasa el procedimiento para medir masas con la balanza. En el apartado anterior, la masa. Bueno, vamos a empezar a saber cuánto pesa el recipiente con agua. Entonces le voy a sumar uno de 50. Vemos que no es más pesada el agua. Tampoco con 75. Pues le ponemos uno de 25, pero es demasiado pesado.
Entonces voy a ponerle uno de 1 gramo y vemos que se equilibra con 76. 76 es la masa que tiene el, el líquido. Ahora vamos a proseguir con el vaso, que este pues obviamente es más liviano, ¿no? Y pues vamos a ver que con 26 es demasiado pesado. Entonces le vamos a sumar de 10 y uno de 1. Entonces vemos que con 22 este se va equilibrando. Entonces podemos decir de que 76 menos 22 sería eh, la masa del líquido. Entonces ponemos 54. Comprobar, dice correcto, el líquido tiene una masa de 54 gramos. Seguimos con el siguiente ejercicio. El volumen. Es la cantidad del espacio que ocupa un cuerpo. El volumen es una magnitud física derivada. La unidad para medir volúmenes en el sistema internacional es el metro cúbico, M3, que corresponde al espacio que hay en el interior de un cubo de, uno, de 1 metro de lado. Sin embargo, se utiliza más sus submúltiplos. Es el decímetro cúbico, dm a la 3, y el centímetro cúbico, cm a la 3. Sus equivalencias con el metro cúbico son m1, un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos. Y 1 metro cúbico es igual a 1 millón de centímetros cúbicos. Para medir el volumen de los líquidos y los gases también podemos fijarnos en la cantidad del recipiente que los contiene, utilizando las unidades de capacidad, específicamente el litro y el mililitro, ml. Existe una equivalencia entre las unidades de volumen y las capacidades. 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico y 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. En cualquier, en química genera el dispositivo de uso más frecuente para medir volúmenes es la probeta. Cuando se necesita más exactitud se usa pipetas o buretas. Las probetas son recipientes de vidrio graduados que sirven para medir el volumen de líquidos, leyendo la división correspondiente al nivel alcanzado por el líquido y sólidos, midiendo el volumen del líquido desplazado por el sólido, es decir, diferencia entre el nivel alcanzado por el líquido solo y con el sólido sumergido. Experimento interactivo. Primer ejercicio, medir el volumen de la corona, añade la corona a la probeta. Bueno, la introducimos arrastrándola con el ratón y observa y anota el volumen alcanzado por el agua y el volumen de la corona corresponde a la diferencia entre el volumen que alcanza el agua con ella sumergida y el volumen de agua inicial. Vemos que el volumen del agua inicialmente es de 50. Al sumergir la corona sube a 70, por lo que el volumen de la corona es de 20 centímetros cúbicos. Dice correcto, el objeto tiene un volumen de 20 centímetros cúbicos. El segundo ejercicio dice, medir el volumen del objeto esférico. Retira la corona de la probeta, si no lo has hecho ya, y añade la esfera. Sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior para hallar su volumen. Pues sumergimos la esfera, ya sabemos que el volumen inicial del agua es de 50, entonces con la esfera adentro sube a 80
El volumen de la esfera es de 30, porque es su diferencia, de 30 centímetros cúbicos. Dice correcto, el objeto tiene un volumen de 30 centímetros cúbicos. Mira el volumen de la muestra de oro, retira la esfera de la probeta, si no lo has hecho ya, y añade el otro objeto. Sigue el mismo procedimiento que en los casos anteriores para hallar su volumen. Bueno, ponemos el oro y el volumen del objeto de oro es de eh, 25 metros cúbicos. Correcto, el objeto tiene un volumen de 25 centímetros cúbicos. Bueno, seguimos avanzando. Dice la densidad. La densidad de una sustancia es el cociente entre la masa y el volumen. Densidad igual a masa dividida volumen. La masa y el volumen son propiedades generales o extensivas de la materia, es decir, son comunes a todos los cuerpos materiales y además dependen de la cantidad o expresión del cuerpo. En cambio, la densidad en una propiedad característica ya que nos permite identificar distintas sustancias, por ejemplo, muestra de cobre de diferentes pesos, 1,0 gramos, eh, 10,5 gramos, 264 gramos. Todas tienen la misma densidad, 8,96 gramos divididos centímetros cúbicos. La densidad se puede calcular de forma directa midiendo independientemente la masa y el volumen de una muestra. Experimento interactivo. Primer ejercicio. Medir la densidad de la esfera. Mide la masa de la esfera en la balanza. Si es necesario, repasa el procedimiento para medir masas en el apartado la masa y su volumen con la probeta. Si es introduce los valores hallados y calcula la densidad. Bueno, ponemos la esfera y vamos sumándoles. Bueno, vemos que es todavía muy pesado. Entonces le vamos a agregar uno de 10. Otro de 10. Bueno, y vemos que es demasiado pesado. Entonces le quitamos los 30 gramos. Le ponemos uno de 25. Vemos que ahí se abalanza. Entonces la masa de la esfera es de 275. El volumen de la esfera es eh, de 35, creo. No estoy tan seguro. Entonces voy a comprobarlo. Sí, sí, es de 35 centímetros cúbicos. Le damos en igual, es de 7,86. Dice, correcto, el objeto tiene una densidad de 7,86 gramos por centímetro cúbico. Ah. Bueno, el segundo ejercicio dice, mide la densidad de la muestra de oro. Sigue el mismo procedimiento que en el caso anterior para hallar la densidad de este objeto. Bueno, quitamos la esfera y ponemos el oro, el oro. Vemos que con 250 gramos todavía es muy pesado, le sumamos uno más de 100 gramos, vamos 350 gramos, 450 gramos y le vamos a agregar otro de 50 gramos. Bueno, vemos que se equilibra con 500 gramos.
Entonces, pues esto nos dice que su volumen, el volumen del oro es de 26 centímetros cúbicos. Esto da igual a 19,23 grados por centímetro cúbico. Dice, corrupto el objeto tiene una densidad de 19,23 gramos por centímetro cúbico. El tercero dice, para investigar la densidad es una propiedad característica de la materia que nos permite identificar sus sustancias con el valor obtenido para la densidad de las em, consulta la tabla periódica, pulsa el botón tabla periódica e intenta averiguar de qué material está hecha. La esfera es de, pues yo diría que es de hierro, pues ya lo investigué antes. Y pues es correcto, la densidad de 7,86 gramos por centímetro cúbico es característica del hierro. Bueno, seguimos con la temperatura. La temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la sensación de calor o frío que se siente en contacto con ella. Cuando tocamos un cuerpo que está a menos temperatura que el nuestro, sentimos una sensación de frío y al revés de calor. Sin embargo, aunque tenga una estrecha relación, no debemos confundir la temperatura con el calor. Cuando dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura se ponen en contacto, se produce una transferencia de energía en forma de calor desde el cuerpo caliente al frío. Esto ocurre hasta que las temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este sentido, la temperatura es un indicador de la dirección que toma la energía en su tránsito de unos cuerpos a otros. La medida. El instructivo utilizado habitualmente para medir la temperatura es el termómetro. Los termómetros del líquido encerrado en el vidrio son los más populares. Se basan en propiedad que tienen el mercurio y otras sustancias, alcohol, coloreado, etc. De dilatarse, cuando aumenta la temperatura, el líquido se aloja en una burbuja bulbo conectada a un capilar tubo muy fino. Cuando la temperatura aumenta, el líquido se expande por el capilar. Así, pequeñas variaciones de su volumen resultan claramente visibles. Escalas. Actualmente se utilizan tres escalas para medir la temperatura. La escala Celsius es la que todos estamos acostumbrados a usar. La Fahrenheit se usa en los países anglosajones y la escala Kelvin de uso científico. Nombre, símbolo, temperatura de referencia, equivalencia. Nombre, escala de Celsius. Símbolo C. Temperatura de referencia, puntos de congelación, 0 centímetros. Y ebullición del agua, 100 centímetros. 100 grados, centímetros. Equivalencia no hay. Escala de Fahrenheit, símbolo F. eh, Punto de congelación de una mezcla anticongelada de agua y sal. Temperatura del cuerpo humano. Equivalencia Fahrenheit igual a 1,8 grados, grados, grados Celsius más 32. Nombre, escala Kelvin. Símbolo K. Temperaturas de referencia. Cero absoluto. Temperatura más baja posible. Y punto triple del agua. Equivalencia Kelvin igual a Celsius más 273. Bueno, experimento interactivo. Actividad. Mide las temperaturas de
su fusión y ebullición del agua en las distintas escalas. Enciende el mechero pulsando el botón encender para hacer hervir el agua e introduce el termómetro en los vasos, arrastrando con el ratón para medir las temperaturas. Elige la escala de termómetro arrastrado del el deslizador. 1. Escala Celsius. Bueno, encendemos el encendedor para que se caliente y se hierva el agua. Y vamos prosiguiendo a poner el termómetro. Bueno, aquí en ebullición, pues vemos que va a subir hasta el 10. Entonces esto es igual a 100. En la temperatura de fusión de agua hay que esperar. Bueno, ahora lo ponemos en el de fusión de agua y vemos que va bajando. Este va a llegar hasta 0. Entonces pues vamos a colocar 0 grados Celsius. Vamos a comprobar esto y es correcto. La temperatura de fusión del agua es de 0 grados Celsius y la temperatura de ebullición es de 100 grados Celsius. Bueno, seguimos con escala de Fahrenheit. Para esto tenemos que cambiarlo pues a grados, a la temperatura. Bueno, encendemos el mechero para que se hierva el agua. Procedimos a poner el termómetro. Y vemos que se va subiendo y va a llegar a 212 grados Fahrenheit. Bueno, pues ahí vemos que sube hasta esa temperatura. Ahora proseguimos a apagarlo y a ponerlo en la fusión del agua. Bueno, vemos que baja y yo creo que va a bajar hasta 32 grados Celsius, Fahrenheit. Y dice, correcto, la temperatura de fusión del agua es de 32 grados Fahrenheit. La temperatura de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. Bueno, ahí vemos que sigue bajando, pero ahora tenemos que hacer el de la escala de Kelvin. Para esto tenemos que cambiarlo a escala de temperatura en Kelvin. Temperatura de fusión del agua. Vemos que pues ya está aquí. Pues es lo mismo, ¿no? Es de 273. Y el de ebullición, encendemos el encendedor, el mechero, y este va subiendo rápidamente hasta llegar a 373 grados Kelvin. Bueno, comprobamos esto. Comprobamos esto y dice, correcto, la temperatura de fusión del agua es de 273 grados Kelvin y la temperatura de ebullición de 273 grados Kelvin. Bueno, para tener en cuenta la temperatura de fusión a la que una sustancia cambia del estado sólido al líquido y la temperatura de ebullición a la que se forman burbujas de vapor en el interior de un líquido son otros dos propiedades características de las sustancias que, al igual de la densidad, son muy útiles para su identificación. Bueno, vemos que ya terminamos el laboratorio virtual. Esto fue todo por hoy y pues ya en una próxima tarea nos vamos a encontrar.